y 105.3. Este programa es informativo y tiene clasificación B, apta para menores bajo supervisión de adultos. Presentamos Frecuencia Médica. Sintonizados con su salud, llevamos el doctor a su casa. Más bienestar. Conducción, Dr. Esteban Ortiz Prado. Producción, Ivette Paucar. Un programa de Pública FM. Buenos días, amigas y amigos Radio Escuchas. Bienvenidos un día más a su programa Frecuencia Médica por Pública FM. El día de hoy, tenemos un tema muy interesante, el de las lesiones traumáticas en el deporte. Las lesiones que nosotros, las personas que hacemos deporte de forma tal vez habitual, versus aquellas personas que no realizan deporte casi nunca, la gente que es sedentaria, y las personas que realizan deporte a manera de competitiva. Entonces, para este tema, como siempre, nosotros vamos a tener un invitado muy especial. Esta persona es un médico traumatólogo especializado en cirugía traumatológica. Hace mucha rodilla, mucha columna, es un gran amigo nuestro. Estamos hablando del doctor Francisco Silva. El doctor Francisco Silva Pastor nos acompaña el día de hoy para tratar este tema de las lesiones traumáticas en el deporte. Hasta que nosotros podamos abrir los micrófonos del doctor, nosotros podemos decir que a nivel mundial las lesiones traumatológicas que contemplan tanto músculo, que contemplan tanto articulaciones como hueso, afectan mayoritariamente a esas personas que se dedican a realizar algún tipo de deporte y que no realizan alguna coordinación con su médico deportólogo o con su médico traumatólogo de confianza. ¿Por qué? Existe un sinnúmero de lesiones que una persona puede sufrir cuando no ha existido la preparación adecuada. Ustedes saben que las lesiones traumatológicas del deporte pueden variar dependiendo del tipo de deporte y el grado de competitividad. Hay deportes como, en este caso, el ciclismo de montaña, por ejemplo, el BMX, ¿qué será? Pues el skate o cualquiera de estos deportes extremos que nosotros llamamos, tienen un alto impacto en el cuerpo y obviamente las lesiones son mucho más frecuentes, ¿sí? Por otro lado, tenemos los deportes más comunes. Y los deportes más comunes usualmente estamos hablando de fútbol, de voleibol, de básquet, las cuales pueden llevar a tener lesiones también muy comunes, especialmente en las articulaciones, siendo el caso, por ejemplo, de los voleibolistas, los codos y las muñecas, los futbolistas, los tobillos y las rodillas, y así sucesivamente. En este programa, como siempre, abrimos nosotros el micrófono hacia toda la población, hacia toda la comunidad a nivel nacional. Nuestros teléfonos de la radio son el 02250-6947 y el 02250-8442. En este programa estamos nosotros transmitiendo por Facebook Live. La gente que tiene redes sociales nos puede seguir por ahí con una camarita que nos podrán ver, nos mandan saludos, nosotros les saludamos igual. Y Twitter, que es otra de nuestras redes sociales con la que más nos movemos. En Twitter estamos como @PúblicaFM y mi Twitter personal es @EstebanOrtizMD. Algo nos comentaba la producción anteriormente, hay tantas lesiones en el deporte que nosotros no vamos a tratar algunos aspectos como son, por ejemplo, las lesiones a nivel neurológico, ya que este tipo de lesiones a nivel neurológico que podrían darse por una lesión traumática a consecuencia del deporte pueden ser tratadas por una especialidad un poco más compleja, podría ser como la neurocirugía o la neurología. Y para eso nosotros organizaremos algún otro programa para que ustedes no se queden nunca con la duda. Lesiones traumáticas, por ejemplo, del cerebro pueden ser debidas al boxeo, debido a los accidentes en bicicleta que con o sin casco han sufrido daño tal vez agudo o crónico del cerebro, ¿no es cierto? Antes de dar la bienvenida a nuestro
querido amigo el doctor Francisco Silva, les vamos a dar una breve introducción de lo que es esto de la práctica del deporte. Básicamente el ejercicio físico y algún otro tipo de actividad de intensidad moderada o alta confiere beneficios claros al cuerpo humano. Ustedes saben que todas las enfermedades se ven aumentadas del riesgo si es que nosotros nos volvemos sedentarios. Sin embargo, el momento de realizar deportes, nosotros tenemos que la actividad física reduce la mortalidad y la morbilidad de un sinnúmero de enfermedades. Obviamente el deporte y la actividad física requiere un cierto grado de observación por un médico especializado o al menos por un fisiatra, un kinesiólogo que nos ayude, porque las lesiones deportivas también son muy comunes. Tal vez en la juventud una lesión deportiva no pueda ser tan dramática como nosotros pensaríamos. Sin embargo, un joven deportista que tuvo una lesión seguramente va a ser una persona adulta o un adulto mayor que acarree una serie de molestias, ¿no es cierto?, especialmente en las articulaciones. ¿Qué más podemos nosotros decir al respecto? Estamos esperando que llegue nuestro querido amigo el doctor Francisco Silva. Ustedes pueden ver en estas semanas anteriores, básicamente hemos nosotros visto cómo equipos de fútbol han logrado entrar a la liguilla final, si se quiere, del campeonato nacional. Tenemos las eliminatorias que ya concluyeron y básicamente esas eliminatorias han llevado a varios equipos de fútbol al mundial, ¿no es cierto?, que se va a realizar en Rusia en el 2018. Y para eso, bueno, nos dicen ya desde afuera que ha llegado nuestro querido amigo traumatólogo, a quien le vamos a dar la palabra en brevísimos segundos para que les salude a ustedes y desde la especialidad, como siempre, nos responda a todas las preguntas que nosotros podemos tener. Bueno, como les decía, ¿no?, para nosotros es un gran orgullo y gran honor y satisfacción tener a un gran colega y especialista, el doctor Francisco Silva Pastor, que cabe recalcar, nos ha dado un tiempo valiosísimo entre su agenda, ya que estaba pasando visitas, tenía cirugías y el tráfico de Quito caótico no colabora mucho en la planificación, ¿no es cierto? Bienvenido, mi doctor Francisco Silva, ¿cómo le va? Bueno, muchísimas gracias, Esteban, buenos días con todos los radioescuchas. Para mí es un placer acudir acá a tu programa y poder satisfacer las inquietudes de las personas que están escuchando este prestigioso programa. Excelente, pues muchas gracias, amigo. Y justo nos contaba él antes de llegar que estaba pasando visita de las múltiples cirugías que realiza el doctor, ya que bueno, las lesiones traumatológicas son variadas, pero el día de hoy, doctor, vamos a tratar sobre las lesiones del deporte. Entonces nosotros conversábamos antes sobre cuál es la relación que puede tener el deporte y las lesiones. Yo les contaba, obviamente, desde el conocimiento como médico general, les decía que las lesiones traumatológicas dependen del tipo de deporte y obviamente de la preparación, ¿no es cierto? ¿Qué nos podría decir, doctor, sobre las lesiones traumatológicas en el deporte para la gente que nos escucha en general? Sí, precisamente hay un sinnúmero de lesiones traumatológicas y es motivo frecuente de la consulta en nuestra especialidad por diferentes tipos de lesiones. Como tú bien lo decías, sí hay que encasillar el tipo de deportista al que estamos atendiendo. La mayoría de deportistas pues son los deportistas de fin de semana, que llamamos, que son más propensos a las lesiones debido a que no tienen una preparación suficiente, un entrenamiento continuo y obviamente en el fin de semana pues lo que ellos, los deportistas, intentan es tratar de compensar el tiempo de inactividad durante toda la semana para el fin de semana poder realizar, y ahí es cuando surgen las lesiones. Generalmente no hay una buena preparación previa al deporte precompetitiva, un buen calentamiento, un buen estiramiento, entonces ahí surgen las lesiones. ¿Qué encontramos en este tipo de pacientes? Lesiones de carácter muscular, esguinces de tobillo, distensiones musculares, generalmente en extremidades inferiores, y obviamente sí va a depender mucho también del tipo de actividad física que se realiza. Es bien conocido por nosotros que los deportes más populares en nuestro país son el fútbol, ¿sí?, que se le realiza en canchas sintéticas, en canchas de césped, en canchas de tierra, y que son propensas a las lesiones, y también el famoso ecuavóley, que se juega pues masivamente por todo el país. Entonces sí depende mucho también el tipo de deporte que se practica para saber el tipo de lesión al que nos estamos enfrentando. Obviamente los deportes de impacto y de contacto como el fútbol tienen más propensión
a lesiones de todo lo que es el tren inferior, es decir, las piernas, rodillas, caderas, tobillos. Excelente. Entonces, bueno, ustedes están escuchando. O sea, podríamos decir nosotros, doctor, que las lesiones traumatológicas pueden dividirse, no sé si estoy en lo correcto, óseas, musculares, tal vez cartilaginosas o articulares. O sea, ¿es buena esa clasificación en muy general o cómo lo clasifican? Bueno, las lesiones generalmente son musculotendinosas, ¿no? Yeah. Y partes, todo lo que es partes blandas, todo lo que está asociado a las articulaciones, que son los ligamentos, ¿sí? Y que hay muchas lesiones de esas, porque obviamente los ligamentos son las estructuras que dan sustento y estabilidad a las articulaciones, y obviamente, por ejemplo, una torcedura de tobillo o de rodilla puede generar una distensión o inclusive una ruptura que sea de carácter quirúrgico en este tipo de estructuras. Las lesiones musculares y obviamente las lesiones óseas son menos frecuentes ver en personas que practican deporte como los que mencioné. Hay otro tipo de deportes como el ciclismo, el downhill, que son deportes un poco más extremos y que obviamente hay mucho mayor propensión a las lesiones más de carácter óseo que de carácter muscular o ligamentario. Excelente. Entonces, bueno, hablaba el doctor antes sobre esa planificación. Yo, por ejemplo, soy un deportista de fin de semana y cuando tengo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, yo nunca calenté, como dicen. Yo sé que el doctor Silva viene no solo de una familia de médicos traumatólogos, sino de una familia de deportistas. Entonces, claro, seguramente el conocer de esto es muy importante que nos transmita a la gente. ¿Cuál es la recomendación en relación a calentar y hacer deporte? ¿Se tiene que calentar siempre? ¿Calentar significa hacer ejercicio leve antes de hacer ejercicio muy, muy intenso? ¿Cuál sería la definición de calentar y cuál sería la recomendación si es que alguien no tiene mucho tiempo? Nos dicen que antes de que nos conteste el doctor Silva esa pregunta, ya nos llaman de redes sociales, ¿no es cierto? Adelante, amigo o amiga. Doctor, por ahí unos micrófonos. Adelante, le escuchamos. Buenos días. ¿Cómo le va? Le saluda Mesías Bonilla desde Macará. ¿Cómo le va, don Bonilla? Muchas gracias. Escuchando el programa, felicitando a usted y al doctor por la oportunidad que nos da. Excelente, cuéntenos. Le comento que tengo hace unos 15 días un dolor en la zona poplitea. Consulté con un doctor y ya me administró 4 ampollas de dolor neurobión, más el consumo de ibuprofeno, pero ha pasado el tiempo de efecto de las ampollas y ahora continúa con el dolor un poquito más acentuado. Me he puesto también compresas frías, lo que un poco viene a amainar el dolor, pero mi problema es cuando yo me siento a cualquier silleta, a la vereda o al auto a manejar, ahí se agudiza el dolor. O sea, me impide para sentarme. De ahí camino casi sin molestia. Tengo 56 años y esporádicamente estoy haciendo deporte, por ejemplo, el vóley. Excelente, excelente, mi señor Unes. Ya sabe que yo estoy sufriendo algo parecido, ¿no es cierto? Sufro algo podría ser una compresión del ciático, pero el doctor nos podrá decir cuál es seguramente su molestia y cuál sería el tratamiento tal vez más óptimo. Buenos días y gracias por la pregunta. Mire, en primer lugar, hay que caracterizar bien el tipo de dolor. ¿A causa de qué le empezó a usted a doler? No, ya. Bueno. Ajá. Hubiera sido conveniente que nos avise por qué le empezó a doler. De todas maneras, es un poco raro que se presente un dolor específico en esa zona de las rodillas sin un antecedente previo. ¿Sí? Lo conveniente para ese tipo de molestias es hacer una buena examinación, porque en esta zona hay diferentes estructuras, no solamente musculares y tendinosas, sino también vasculonerviosas. ¿Sí? En muchos casos un dolor en esa zona podría reflejar una lesión de la espalda, del nervio ciático que transcurre por esa zona y puede generar ese dolor. Pero también hay que investigar específicamente esa zona porque se pueden presentar distensiones musculares de la zona, lesiones tendinosas e inclusive un quiste famoso que se conoce como quiste de Baker. Entonces, para investigar eso, hay que hacer una ecografía y una radiografía de la rodilla, ¿sí? Aparte de un examen clínico muy acucioso también de la columna lumbar. La medicación que está tomando, sobre todo el ibuprofeno más que el neurobión, que la verdad no sé qué tan beneficioso puede llegar a ser,
ayuda mucho, un antiinflamatorio, un analgésico, y después de una buena examinación y descartar problemas de espalda, hacer un buen programa de fisioterapia. Usted nos escucha, amigo, el doctor básicamente le recomienda, ¿no es cierto?, que la lesión seguramente no es tanto ósea, podría ser nerviosa o vascular, y la idea es que existe un buen diagnóstico. Un estudio completo, sí. Un estudio completo, ¿no es cierto? Igual al final del programa nosotros estaremos dando los teléfonos del doctor Silva. Usted, si es que tiene alguna duda, le puede llamar. Aquí a la radio le darán también la información. Doctor, bueno, nos avisan que les demos los teléfonos de la radio, el 02250-6947, 02250-8442, y continuamos nosotros con el doctor Francisco Silva Pastor. Él es médico especialista en traumatología, que básicamente hace mucho de lo que es lesiones traumatológicas en el deporte. Doctor, ¿cuál sería en el Ecuador? Tal vez obviamente los datos no son muy conocidos a nivel nacional, pero en su mejor estimación, ¿cuál sería la articulación que más se afecta en general en los deportes? Obviamente, ¿no? El fútbol seguramente será el tobillo, el tenis seguramente será la muñeca, pero en su experiencia, ¿cuál es la lesión que más se ve? Hay una articulación que es la más afectada en cualquier tipo de deporte, y es la rodilla, ¿sí? La articulación de la rodilla, pues, es una articulación de carga, es una articulación que ayuda al sustento, a la actividad, al gesto deportivo, y tiene muchas estructuras susceptibles de lesiones, como los meniscos, los ligamentos cruzados, que son las estructuras que más se pueden lesionar, aparte de los tendones también. No es infrecuente encontrar las tendinitis en el tendón rotuliano, o las distensiones ligamentarias cuando hay sobre todo mecanismos traumáticos de moderada intensidad en deportes de impacto. Definitivamente esa es la articulación que más se encuentra. También hay mucha frecuencia de consulta por lesiones de tobillo, ¿sí? Sobre todo esguinces. Como les había comentado antes, no es tan frecuente encontrar fracturas en deportes de contacto que no sean de extremos. Excelente. Entonces, claro, nosotros podemos ver que la rodilla, ¿no? Y seguramente habrán factores de riesgo que aumenten la predisposición. ¿Cuál sería? Bueno, tal vez esta es una pregunta difícil de contestar, pero ¿hay alguna predisposición entre hombre o mujer? ¿Tiene algo que ver con el sexo o básicamente depende de la situación? Por ejemplo, mi peso, el hombre usualmente tiene más, usualmente tiene menos, porque yo diría que en general los hombres y las mujeres hacemos deporte, pero más hombres hacen más fútbol, tal vez, ¿no es cierto? Y las mujeres hacen más, tal vez, básquet, no sé. ¿Cuál sería? ¿Hay alguna relación con el sexo? No hay relación directa con el sexo, pero sí se encuentra con más frecuencia varones, ¿sí? Claro. Porque obviamente la tendencia es, sobre todo, por ejemplo, en deportes como el fútbol, es que lo practiquen más el sexo masculino. Sin embargo, sí encontramos mujeres que practican otros deportes, como el básquet, por ejemplo. Entonces ahí vienen con la famosa rodilla saltador, que es la tendinitis rotuliana, ¿sí? Y ahora que está muy de moda el CrossFit, las 5K, todo lo que es las competencias de maratón y medias maratones, etcétera, encontrar muchas lesiones en rodilla y en tobillo, e inclusive planta del pie también, en hombres y en mujeres. Planta del pie, excelente. Entonces, bueno, ustedes pueden ver esto, ¿no? Aparte de eso, los hombres somos más violentos, no sé, somos más toscos, sí, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso podría generar que nos lesionemos un poco más. ¿Cuáles son, doctor, las lesiones más características de cada deporte? O sea, nos hablaba de algunos, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando era niño me hablaban del codo del tenista, creo que es, ¿no es cierto? ¿Hay alguna? ¿Cuál sería así como que muy breves? Por ejemplo, en el fútbol, doctor. En el fútbol, las lesiones de tobillo. Sí, en el tenis, y las lesiones de rodilla. En el tenis es característico lesiones de codo, que se llaman epicondilitis, o el famoso codo de tenista, y también lesiones de hombro. ¿Sí? Ya, claro, el hombro. De ahí, por ejemplo, en el vóley. En el vóley igualmente, en el vóley depende mucho de la posición. Generalmente el ponedor tiene más tendencia a lesionarse las rodillas, ¿sí? Yeah. El tendón rotuliano, la famosa rodilla del saltador, que es igual que en el básquet. Pero también se ve mucho problema de tendinitis en las articulaciones del hombro, obviamente porque trabajan, este deporte, el trabajo es con los hombros. ¿Sí? Excelente, excelente. Bueno, nosotros ya nos empiezan a preguntar en redes sociales
cuáles son, por ejemplo, algunos de los riesgos de desarrollar este tipo de deportes con otras enfermedades. Seguramente nosotros podamos en el siguiente bloque contestarlo de una manera un poco más extensa. Antes de despedirnos en este breve corte comercial, les vamos a invitar a todos ustedes a que nos llamen a los teléfonos de la radio, al 02-250-6947 y al 02-250-8442. Estamos en Pública FM y atentos a sus comentarios. Volvemos después de este reporte de noticias. Pública Noticias, más información, más contenido junto a ti. Información de última hora. A partir de las 12 horas de este jueves se suspenden las actividades laborales de los funcionarios municipales en la ciudad de Quito debido al corte del servicio de agua. Así lo dijo el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, refiriéndose a la situación que atraviesa la ciudad de Quito en un considerable tramo comprendido entre la avenida Condorñán al sur de Quito y las Naciones Unidas al norte. El alcalde señaló que la decisión se tomó para prevenir problemas de salubridad en la ciudad. En aquellas oficinas que se encuentren dentro del sector afectado, desde la Morán Valverde al sur hasta las Naciones Unidas, van a suspender sus labores a partir del mediodía de hoy y durante todo el día de mañana. Según detalló el alcalde de la capital, después de 30 horas de trabajo ininterrumpido, se contemplaron las acciones de limpieza en el Troje, por lo que la tarde de este viernes podría iniciar de forma paulatina el restablecimiento del servicio de agua potable en los sectores ahora afectados. Nacionales. Durante los días 7 y 8 de diciembre se realizará el lanzamiento oficial de los talleres denominados Operación en Restaurantes y Cafetería en la provincia de Esmeraldas, dirigido a emprendedores y empresarios de servicios gastronómicos y turísticos. Este evento, realizado por la industria lojana de especerías, cuenta con el apoyo de la Asociación de Chefs del Ecuador y está compuesto por 5 ejes de acción para posicionar al país como potencia gastronómica. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a través de un comunicado, expresó su rechazo sobre la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y de trasladar la embajada del país a esa ciudad. La declaración de Estados Unidos menoscaba los esfuerzos internacionales para la búsqueda de una solución negociada, justa y duradera en la región. Ecuador alerta sobre los efectos negativos que puede tener la decisión de dicho país en la recuperación de los diálogos de paz entre Israel y Palestina, señala el texto. El mundo en Pública Noticias. AFP, el ejército israelí anunció este jueves que desplegará fuerzas suplementarias en Cisjordania, territorio palestino ocupado, tras la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, decisión que hace temer nuevos enfrentamientos con la autoridad palestina, ya que también sostienen que Jerusalén es su capital. AFP. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que este jueves el presidente estadounidense Donald Trump entró para siempre en la historia de Israel, al reconocer a esta ciudad como la capital de Israel. Para las Naciones Unidas, el estatus final de la ciudad santa tiene que ser negociado entre el Estado de Israel y las autoridades palestinas. Economía a su alcance. Desde el 1 hasta el 24 de diciembre, las empresas públicas y privadas deben cancelar a sus trabajadores el 13º sueldo. Recomendamos 3 ejes para invertir bien el 10º. Generar un ahorro para imprevistos, el pago de deudas pendientes y la inversión del capital. Es importante para su familia mantener una economía sana. Por esto le invitamos a reflexionar sobre los verdaderos gastos y los gastos innecesarios. Deportes. El juez Osvaldo Dávila de la Unidad Penal Sur de Guayaquil prohibió el ingreso de cámaras de televisión y equipos de transmisión para la fecha 22 que se jugará este fin de semana y para las finales del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol que lo disputarán el Delfín y el Emelec, así como para los partidos de repechaje a la Copa Suramericana entre las escuadras de Liga Deportiva Universitaria y el Técnico Universitario. Independiente de Avellaneda apeló a su viejo espíritu copero para tomar ventaja sobre Flamengo este miércoles en el primer encuentro de la final de la Copa Sudamericana. El artillero Emanuel Gigliotti a los 29 minutos y Maximiliano Mesa a los 53 firmaron el 2-1 revirtiendo el marcador adverso. Flamengo, con gol de su capitán Rever a los 8 minutos, se puso en ventaja primero en el Estadio Libertadores de América. La revancha se jugará el próximo miércoles en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. De todo un poco. Los niños necesitan seguir una rutina para sentirse seguros y tranquilos en su ambiente. Esta rutina establece horarios, pero además los hábitos repetitivos ayudan a construir un equilibrio emocional que les proporciona un mecanismo importantísimo para su educación y para la construcción de su personalidad. La repetición de los actos cotidianos forman hábitos y la repetición de los hábitos forman virtudes. Pública FM. Más información todos los días.
Bienvenidos, amigas y amigos, nuevamente a su programa Frecuencia Médica. Estamos aquí con el doctor Francisco Silva Pastor. Él nos está hablando sobre las lesiones traumáticas en el deporte. Y nos contaba que cada deporte tiene una lesión específica, ¿no es cierto? Ahora nosotros vamos a tratar de definir con el doctor una de las preguntas que nos quedó suelta antes, ¿no es cierto? ¿Cuál era la recomendación en relación a calentar? ¿Qué es este famoso calentamiento? ¿Es solo estiramiento articular o qué es? Bueno, el calentamiento engloba una actividad física precompetitiva, ¿sí? Que está más encaminado a hacer un calentamiento previo, como el nombre mismo lo indica, de las estructuras músculo-tendinosas que se van a poner en práctica durante determinado deporte. Es importantísimo, a pesar de que no existe la buena costumbre en los deportistas de fin de semana, es muy importante realizar este tipo de calentamiento, ¿sí? Que consiste inicialmente en una actividad física leve, ¿sí? Mientras se le va dando actividad a todo el sistema musculoesquelético, ¿sí? Porque obviamente, si es que una persona va a practicar fútbol, no es que solamente va a mover las piernas, sino que va a mover desde la cabeza hasta todo el tren superior, inferior y demás. Entonces hay que dar una actividad a todo el tren superior, a los hombros, a los brazos, a la cintura, y obviamente hacer el calentamiento mediante trotes suaves, estiramientos, gestos deportivos, tratar de estirar la musculatura abductora, que es la más frecuente que se lesiona cuando uno entra frío, y en general para todos los deportes se aplica el mismo tipo de calentamiento. Obviamente sí es conveniente informarse un poco o buscar una persona que esté capacitada o que tenga conocimientos para que pueda tener una directriz y un calentamiento adecuado. Excelente. Y con eso se evitan obviamente las lesiones que no son traumáticas, ¿no? Sino que son unas lesiones involuntarias que se producen en una musculatura fría. Fría, excelente. Bueno, nos dicen que tenemos una llamada telefónica desde producción. Adelante, amigo o amiga, le escuchamos. Buenos días, muchas gracias por la atención. Le quería hacer una pequeña consulta al doctor. Claro, cuéntenos, le escuchamos. Mire, bueno, yo siempre he jugado básquet y en los últimos años lo hice con mucha más intensidad. Tengo 43 años. El tema es que finalmente tuve que parar por un tema de una bursitis aguda en los hombros y en los dos hombros. Entonces, prácticamente a partir de ahí ha sido muy difícil poder recuperar otra vez la movilidad normal de los hombros. Entonces, no sé qué se puede hacer, porque finalmente ya seguir con tratamientos que ya los he tomado, no sé si es lo más adecuado. Excelente pregunta, mi estimado. Y el doctor Silva nos ayudará contestando eso, doctor. Bueno, es la verdad bastante interesante el caso que usted me comenta. No es tan común que una persona que realiza deporte en mediana o en intensa frecuencia tenga este tipo de molestias y este tipo de restricciones sobre todo. Lo más importante es ver si es que únicamente se trata de una bursitis en los hombros, ¿sí? O adicional a eso hay un proceso inflamatorio o inclusive lesiones degenerativas en los tendones del manguito rotador, ¿sí? Que permiten la movilidad en el hombro. Es muy importante hacer un examen de imagen complementario, ¿sí? Como una ecografía o inclusive una resonancia magnética para ver cómo están las estructuras intra y extraarticulares de la articulación del hombro, los tendones, los músculos, los ligamentos, y de acuerdo a eso establecer un programa terapéutico adecuado. Sí es muy importante intentar en primer lugar controlar el dolor y sobre todo hacer todo lo posible por mantener la movilidad adecuada en el hombro. El hombro es la articulación que más movilidad tiene de todo el cuerpo, y obviamente cuando se lesiona es más difícil, más complejo y un poco más largo en muchos casos de tratarlo, ¿sí? Pero yo le invito a que se haga una examinación un poquito más complementaria con exámenes de imagen y probablemente teniendo un diagnóstico adecuado hacer el tratamiento para que usted pueda retornar a sus actividades deportivas, porque usted es una persona joven que todavía debería estar en capacidad de realizar el deporte que a usted le gusta practicar.
Excelente. Bueno, nuestro amigo Radio Escucha, igualmente al final del programa nosotros daremos las recomendaciones sobre una buena rehabilitación, porque la rehabilitación es fundamental a veces, como dijo el doctor, para tratar de mejorar este tipo de lesiones, ¿no es cierto? Nos decía el doctor Silva antes de la llamada sobre la importancia que es el famoso calentamiento para evitar lesiones traumáticas en las articulaciones más frecuentes, ¿no es cierto? Nos preguntan en redes sociales, nos dicen, doctor, ¿cuál es el riesgo de desarrollar artritis o artrosis después de haber hecho deporte de forma activa en mi juventud? A ver, la artritis no está relacionada con la actividad deportiva. Contrario a la artrosis. La artrosis sí tiene cierto grado de relación en el desarrollo después de haber realizado durante mucho tiempo actividad deportiva y sobre todo cuando está relacionado o está de la mano con lesiones de la articulación. Es muy frecuente encontrar personas de tercera edad que llegan a la consulta con artrosis, que necesitan prótesis de rodilla y que durante su vida fueron deportistas, amateurs o no amateurs, ¿sí? Y que en muchos casos, antes de la llegada de la técnica artroscópica, ¿sí?, para resolver lesiones, por ejemplo, en rodilla, que es muy frecuente, antes lo que se hacía es, a cualquier persona que se lesionaba el menisco, se abría la rodilla y se sacaba el menisco y obviamente se quitaba un mecanismo defensivo de la rodilla, ¿sí?, que es un amortiguador entre los dos huesos que están en contacto con el menisco y obviamente cuando se le sacaba empezaba un proceso de desgaste mayor. Excelente, doctor. Bueno, le tengo que cortar un momentito. Después de una pausa comercial volvemos con ese tema muy interesante que va a ser el tratamiento de estas lesiones. En Bolívar 89.1 Pública FM. Inicia la publicidad. Todo empieza con nosotros, los que nos levantamos a darle con todo día a día, los que sabemos que el esfuerzo físico no es nada si no le ponemos corazón, los que hacemos de 4 paredes un hogar, porque los ecuatorianos siempre podemos ser mejores. Con nosotros empieza todo. Gobierno de la República del Ecuador, el gobierno de todos. Cuando dos personas unen sus vidas en matrimonio o legalizan su unión de hecho, se genera una sociedad conyugal, la misma que otorga derechos recíprocos respecto a todos los bienes, muebles, inmuebles o valores que se adquieran a partir del matrimonio o la legalización de la unión. La sociedad conyugal puede disolverse sin la necesidad de que la pareja se divorcie o separe, ya sea por la petición de ambos miembros de la pareja o uno solo. Si quieres saber más sobre este tema, escuche el jueves 7 de diciembre su programa La Bicicleta, a las 14 horas, por Pública FM. Guayas 105.3 y 106.1 Pública FM. Me gustas cada día más. Termina la publicidad. Esta mi tierra linda, ahí tiene de todo. Pública FM. Hola, soy Alex Alvear, músico, compositor, arreglista, orgullosamente ecuatoriano, y escucho Pública FM por sus contenidos musicales y por sus noticias. Me gustas cada día más. Regresamos con una llamada telefónica. Bienvenido, bienvenida, amigo Radio Escucha. ¿Aló? Buenos días, ¿aló? ¿Cómo le va, señora? Buenos días, le escuchamos. Ya, mire, tengo yo una incógnita. Mire, tengo yo ahorita un hijo de 12 años que él cuando tenía 4 añitos tuvo una caída y se le dislocó la pierna, lo que pega con la cadera. Yo le hice arreglar en ese momento con una persona que arreglan hueso, pero veo que al transcurso de los años mantiene una molestia, tanto ahí como en la rodilla y también en el tobillo, se puede decir. Y le impide realmente como hacer ejercicio físico por mucho tiempo, como que se le inflama y le duele. Ahora yo me pregunto, le echo verde en medicina general y me dicen que todo está bien.
no sé qué me recomendarían hacer en ese caso con el niño, porque ya van pasando los años y pues va para adulto, ¿no? Excelente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su llamada. Nosotros obviamente no incentivamos el acudir donde estos famosos sobadores o arregladores, porque nosotros siempre vemos problemas relacionados con ese tipo. El tratamiento específico es por la especialidad. Doctor Silva, cuéntenos, ¿qué cree usted que podría tener este joven que a los 4 años tuvo una aparente dislocación de la articulación, que sería coxofemoral aparentemente, ¿no es cierto? Cuéntenos, doctor, ¿qué cree? En primer lugar, acotar lo que tú dices, Esteban, recibimos muchos pacientes manipulados por empíricos con complicaciones de las lesiones, ¿sí? Nosotros preferimos siempre y nos apoyamos por asociados a la salud como los fisioterapistas. Una luxación desde los 4 años hasta los 12, pues sí conlleva cierto tipo de consecuencias si es que hubo una luxación, porque puede haber daños en la articulación. Dentro de esas del cartílago sería la más importante. Es definitivamente imperativo que la señora lleve a su niño y le haga valorar por un especialista. Probablemente se van a necesitar exámenes complementarios de imagen para ver si es que esa cadera no sufrió posterior a la manipulación por parte del empírico desde hace tanto tiempo. Si llama la atención y hay que investigar el por qué tiene tanta dificultad en la rodilla y el tobillo, pero sí, cuando una articulación funciona mal, las otras intentan compensar y a la larga terminan también fatigándose y lesionándose. Entonces, lo conveniente sería suspender la actividad física al niño mientras se hace valorar y examinar por un especialista, y se le piden los exámenes complementarios que crean pertinente para el estudio de la lesión. Excelente. Bueno, nos dicen que tenemos un flash informativo. Vamos a dar paso en este momento. Flash informativo. Así es, muchísimas gracias, Esteban. Hacemos una pequeña interrupción en nuestra programación habitual cuando son las 9:36 y de inmediato nos contactamos con nuestro compañero Javier Benalcázar, quien desde las primeras horas de esta mañana ha seguido muy de cerca la situación de la ciudad de Quito. Recordemos que desde la noche de ayer, desde la noche del martes, en la que se registró un deslave en la zona del Troje, alrededor de 35 barrios de la capital no cuentan con el servicio de agua potable. Y precisamente por esta razón, esta mañana, alrededor de las 8 de la mañana, se reunió el COE de la capital, presidido por el alcalde Mauricio Rodas. Allí se tomaron varias resoluciones que tú nos las das a conocer, Javier. Te escuchamos. Es María José, hace escasos minutos terminó la reunión del COE presidido por el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en las que se informó cómo se está manejando la situación hasta el momento. Según el alcalde, los tanqueros siguen abasteciendo de agua a la ciudad de Quito. Esto será ininterrumpidamente, no existen horarios fijos. Los tanqueros deberán circular por los sectores afectados y continuar con el abastecimiento de agua. A esta labor se han sumado tanqueros de Senagua y del Ejército. Se prevé que sean más o menos 19 tanqueros los que se adicionen a estos trabajos de abastecimiento de agua. Además, se informó que en cuanto a las actividades laborales de las instituciones municipales, se suspenderán a partir del mediodía de este jueves. Así lo dio a conocer el alcalde, quien además dijo que ya solicitaría oficialmente al presidente de la República que suspenda las actividades a partir del mediodía de las instituciones públicas de la zona del sector afectado hasta nueva orden, mientras se siguen realizando los trabajos de reparación en el Troje, que se prevén estén listos para mañana en la tarde, es decir, a partir del viernes en horas de la tarde podría ya reanudarse el servicio de agua potable en los establecimientos públicos y en todos los sectores afectados. Al respecto, sobre la dotación de agua en hospitales y en casas de salud, conversamos con Manuel Minaya, encargado de gestión de riesgos del Ministerio de Salud Pública, quien nos dijo que el 100% de los hospitales están siendo abastecidos. Sin embargo, hay un tratamiento especial con aquellos centros de salud de menor tamaño. Vamos a escuchar sus declaraciones en este momento. Centros de salud pequeños y por su complejidad no tienen cisternas, ellos sí requieren del agua para seguir funcionando. ¿Cuántos centros más o menos? Más o menos los que están afectados son alrededor, cerca de 30. De los 180 y pico que hay a nivel
a nivel de Quito. ¿Pero estos han sido abastecidos por los ellos este momento ya están siendo abastecidos por los bomberos y por el EMOP. Este rato como 7 unidades ya han recibido el agua y las otras unidades están. Ahora el problema es en qué reciben el agua. Para eso ya hemos coordinado con la Secretaría dentro del COE para que ellos nos presten unos tanques grandes de reserva para 2.500 litros. Entonces con eso creo que dándoles a las unidades de salud que no disponen de tanques ni de reserva ni ningún recipiente para recibir el agua, diremos así, ellos van a recibir los tanques y van a recibir el agua durante la emergencia. Eso es la información que hasta el momento se ha generado. Los tanques, como lo decía el encargado de salud, se quedarán fijos en aquellos centros de salud pequeños, pues no poseen cisternas que abastezcan de agua a estas casas de salud. No obstante, los demás hospitales siguen siendo abastecidos y encuentran dotados de agua en un 100%. María José. Gracias, Javier. Entendemos ya cuáles son las directrices en casos de salud y lugares de atención médica. Sin embargo, ¿las autoridades dieron quizás recomendaciones puntuales a la ciudadanía para hacer frente a esta situación? Así es, María José, referente al abastecimiento de agua, esperar a los tanqueros, pues existen denuncias de que personas están vendiendo agua que se debe abastecer de manera gratuita. Al respecto, el secretario de Seguridad dijo que estas denuncias las hagan llegar al municipio, que se comuniquen en la línea gratuita aperturada al 1-800-24-24-24 para no solamente realizar estas denuncias, sino conocer las rutas y horarios por donde estarán pasando los tanqueros dispuestos por parte del municipio de Quito. Esto es lo que podemos informarte, María José, dentro de lo que se realizó en la última reunión del COE. Estaremos recorriendo la parte sur de Quito, las zonas afectadas, para informar cómo se sigue solucionando este problema de escasez de agua en cerca o más de 35 barrios del sur de Quito. Perfecto, agradecemos a nuestro compañero Javier Benalcázar, que nos ha contado las resoluciones tomadas por el COE, que sesionó en las primeras horas de esta mañana y en la que se analizó la situación de la capital después de que el servicio de agua potable ha sido interrumpido por un deslave generado en el sector de El Troje. Escuchábamos a nuestro compañero que nos detallaba sobre la circulación de varios tanqueros. Precisamente estos tanqueros están encargados de visitar los barrios afectados, especialmente en el sur de Quito. Recordemos que el corte se vive desde el sector de la Condorñán al sur de la capital hasta las Naciones Unidas al norte. En este sentido, el COE ha resuelto que los funcionarios metropolitanos, es decir, todos quienes trabajen en entidades del municipio y cuyas oficinas estén ubicadas en el sector comprendido entre la Morán Valverde y las Naciones Unidas, pues suspenderán sus actividades laborales a partir de este jueves a las 12 horas. Recordarles además a todos quienes sintonizan Pública FM y siguen de cerca esta transmisión especial, que nosotros les damos cuenta de los lugares en donde el municipio ha planificado la visita de los tanqueros. Presten mucha atención, estos son los barrios Aymesa, Quitumbe, el sector Libertador Tambolista, Hogares Patria, Biloxi, Gatazo, El Comercio, en la Unión Popular San Cristóbal, en Ciudadanía Internacional, en San Bartolo, en la Argelia Baja, en Germán Ávila, El Calzado, Santa Bárbara Alta, en la Villaflora, en Santa Ana, en la Pausterizadora Quito, en la Ferroviaria Baja, 20 de Mayo, El Recreo, Aida Lejos, el Oriente Quiteño, Lucha de los Pobres, San Martín, Mirador Bajo, Unión Carchense, Solanda, Sector 2, El Calzado, la Villaflora, La Tola, El Ejido, La Floresta y Mangas Orquídea. Son barrios que estarán siendo visitados por los tanqueros dispuestos por el municipio para hacer frente pues a esta eventualidad. Por favor, apelar a la solidaridad también, lo dijo ya el alcalde Rodas en la rueda de prensa después de la sesión del COE, apelar a la solidaridad de los quiteños, no aprovechar esta situación que a todos pues nos genera un poco de incomodidad y altera nuestras actividades diarias, pero no aprovechar de esta actividad. Ya conocemos que hay personas que están vendiendo el agua y esto pues está prohibido porque tenemos un plan contingente dispuesto por la municipalidad para solventar este momento que atraviesa la ciudad. Con esta información cerramos este flash informativo y continuamos contigo, Esteban. Muy buenos días. Estás escuchando Pública FM.
Gracias, María José, muy amable por esa información tan de primera mano, ¿no es cierto? Estamos pendientes de toda la ciudad de Quito y que la gente pueda colaborar y solucionar su problema del agua, ¿no es cierto? Algo muy importante, y la recomendación, y ya cabe recalcar, el agua que venga de tanquero, hiervan por favor para que no tengan ningún riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, ¿no es cierto? Doctor Silva nos contaba sobre el tratamiento quirúrgico. El doctor opera todos los días y nos estaba diciendo, ¿cuál sería el tratamiento usualmente ya para las lesiones? ¿Hasta cuándo tengo que tomar pastillas antiinflamatorios y cuándo ya tengo que someterme a una cirugía? Bueno, el tratamiento es muy variable. No está relacionado o no hay un límite entre tomar pastillas y operarse. Hay lesiones que son de carácter quirúrgico y que deben, apenas se diagnostican, deben ser ya resueltas quirúrgicamente, y hay otras lesiones que son la mayoría, afortunadamente, que deben ser tratadas de manera oportuna y con el tratamiento adecuado. ¿En qué consiste generalmente los tratamientos producidos por lesiones traumáticas? En primer lugar, cuando son, por ejemplo, por golpes, cuando hay procesos inflamatorios, lo primero que uno tiene que hacer y que tiene que tenerlo como conocimiento para tomar como primera medida de tratamiento en casa es el hielo, el reposo, la inmovilización en caso de requerirse, ¿sí? En muchos casos la compresión a través de una venda. Obviamente, una vez que se ha valorado y diagnosticado una lesión que tiene que ser tratada de una manera ortopédica, es decir, no quirúrgica, ¿sí? Lo que el médico generalmente prescribe es medicación antiinflamatoria, analgésicos y con muchísima frecuencia todos nuestros tratamientos están acompañados de terapia física, que a la postre resulta de mucho beneficio, ayuda a una recuperación más temprana, a una reintegración más pronta a las actividades cotidianas y a las actividades deportivas, y pues para nosotros son un apoyo importantísimo en nuestra especialidad. Excelente. Bueno, ustedes pueden ver, el doctor Silva nos está dando una perspectiva muy amplia, ¿no es cierto?, para que las personas que nos escuchen tengan en cuenta esto. Cuando ustedes se presenten algún tipo de lesión, siempre acudan al especialista. No siempre una lesión es tratable sin consultar a un médico. Tal vez un golpe muy leve podría hacerlo, pero una lesión articular requiere mucho empeño, mucha rehabilitación, y las consecuencias serían volver a la normalidad. Una mala lesión, doctor, podría causar que nosotros nunca retomemos esa movilidad, ¿verdad? Sí, a ver, sí recibimos también pacientes que se han demorado mucho tiempo en recibir un tratamiento adecuado y que regresan con cierto tipo de complicaciones inherentes a la misma lesión, ¿sí? Por ejemplo, la atrofia muscular o la hipotrofia, es decir, un adelgazamiento de la musculatura que está cerca a la articulación lesionada. Es bastante frecuente y hemos tratado y hemos operado lesiones que tienen no meses, sino años de estar comprometidas, y que obviamente llegan a ser quirúrgicas, y los hallazgos que se encuentran dentro de la cirugía durante el procedimiento, pues dentro de la articulación, son de muchísima consideración. Inclusive lesiones que pueden ser tratadas oportunas, al cabo de tanto tiempo pueden producir lesiones más graves, por ejemplo lesiones de cartílago con la consecuente artrosis, y que a la postre pues el tratamiento va a derivar en un reemplazo articular. Esto estamos hablando de pacientes que han sido tratados mucho tiempo, que han sido lesionados durante mucho tiempo, no han recibido un tratamiento adecuado, y que obviamente tienen ya una edad algo avanzada, y que se preocupan poco y siguen practicando el deporte, y eso produce el daño ya de carácter irreversible en la articulación. Excelente. Bueno, les invitamos a que nos llamen al 02250-6947, 02250-8442. Justo estábamos conversando sobre algunas lesiones en el ciclismo, ¿no es cierto? Nos piden que mandemos algunos saludos, dicen a los amigotes que montan bicicleta, y que cuáles serían las lesiones más frecuentes de la gente que realiza este tipo de deporte. Algunas veces yo, abusando de la confianza y de nuestro querido amigo el doctor Silva, le hemos referido muchísimos pacientes del deporte del ciclismo. ¿Cuál sería o cuáles serían las lesiones más frecuentes que tal vez este tipo de deporte de alto impacto y de alta velocidad también puede causar en
en los ciclistas. Yo diría que aquí entramos en las fracturas. ¿Cuál sería la...? Sí, bueno, depende también mucho de las características del ciclismo, ¿no? Puede ser un ciclismo de ruta, ¿sí? Un ciclismo urbano, o el ciclismo extremo como el downhill, ¿sí? El ciclismo en montaña, que obviamente tiene muchísimo más riesgo de producir lesiones de carácter osteoarticular. Es verdad, referido por ti, Esteban, pacientes con serias lesiones, luxaciones de hombro, luxaciones de codo, fracturas de clavícula, ¿sí? Porque, bueno, es comprensible entender que las personas que manejan bicicleta, sobre todo cuando lo hacen ya tipo downhill, lo primero que impactan o lo primero con lo que intentan defenderse después de una caída es con los brazos. De acuerdo. Entonces son las primeras articulaciones o extremidades que van a sufrir el impacto, ¿sí? Sin descuidar, obviamente, lo hacen, la mayoría hacen con mucha responsabilidad con casco, pero sí también sufren lesiones a nivel de la cabeza. Pero en lo que concierne al sistema musculoesquelético es pues las extremidades superiores, el tórax también, y bueno, pues afortunadamente las lesiones que las hemos recibido no han sido de tanta gravedad, de tanta consideración, pero sí les ha requerido un tiempo de reposo considerable para retornar a sus actividades. Excelente. Tenemos, doctor, alguna llamada de algún amigo radio escucha. Le escuchamos, bienvenido al programa. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va, mi señor? ¿Cómo está? Hágame un favor, claro. Yo tengo un problema de la rodilla derecha, que me dicen que el cartílago está ya mal. Entonces yo he dicho que es un especialista del seguro, porque yo soy asegurado del seguro. Mi señor, casi no le escuché lo que usted me dijo. Bájele un poquito el volumen de su radio y vuelva a repetir la pregunta. ¿Qué edad tiene también, por favor? ¿Y qué edad tiene? A ver, 73 años. ¿73 o 33? 73. Ah, ya, muy bien. Entonces me dijo que es un especialista del seguro y me dijo que tengo el cartílago malo. De la rodilla derecha. Sí, pero soy unos colágenos, el colágeno, que son unas cápsulas. Ya, excelente pregunta, mi señor. Le vamos a dar nosotros paso a nuestra siguiente llamada para que el doctor conteste las dos preguntas. Aló, bienvenida, amiga y amigo. Muy buenos días, es tan gentil, una preguntita para el doctor. Claro. Hace unos 6 meses tuve una lesión al trotar, hacer un trote, ¿cómo se llama? Un salto largo. Entonces empezó un dolor en donde se unen las piernas con la columna. Y desde ese entonces pues tengo molestias, no puedo realizar ningún deporte pasado media hora, digamos. Tengo una molestia muy fuerte, me duele bastante. ¿En la región posterior de su espalda? También, ahora la parte baja. Se ha pasado. Sí, se ha pasado a la espalda, a la parte baja, y es en la unión de las piernas donde más me duele. Ya, a los lados de la cadera. Sí, pero en la unión, ¿no? Sí, en la unión abajo. Ya. Eso es el dolor. Ya. Excelente, muchas gracias. A ver, doctor, respecto a la primera pregunta, al señor que está con las molestias en su rodilla, bueno, es algo frecuente encontrar lesiones de cartílago en personas pasadas los 50 años, inclusive personas jóvenes que tengan cierto tipo de antecedentes. En primer lugar hay que catalogar qué tipo de desgaste tiene, qué nivel. Hay diferentes grados de desgaste del cartílago. Los niveles iniciales de desgaste de cartílago sí podrían eventualmente coadyuvarse como protección con el colágeno. Tampoco hay que tomar cualquier tipo de colágeno. Hay ciertos estudios sobre el colágeno hidrolizado como un protector articular, ¿sí? Pero si es que el desgaste es muy avanzado, lo conveniente es programar una cirugía de reemplazo articular. Desafortunadamente el cartílago es una de las pocas estructuras del cuerpo que no se regeneran, entonces el colágeno en ese sentido no tendría ninguna validez. Así que lo conveniente es asesorarse nuevamente, buscar qué es lo que más le va a convenir respecto al tratamiento definitivo de su rodilla. Como le digo, pues tenemos mucha casuística y realizamos mucha cirugía de reemplazos articulares precisamente en personas con este tipo de desgastes en el cartílago que ya son de carácter irreversible y que no pueden ser tratadas ni controladas con ningún otro tipo de terapia. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, el antecedente de haber realizado una actividad y tener dolor en la zona donde usted nos refiere
puede deberse a algunas causas. Una de esas es buscar un dolor en la parte baja de la espalda, dolor en la columna lumbar. Es bastante frecuente y también la consulta por las lumbalgias. ¿Sí? Y la lumbalgia, el dolor de la espalda, se puede irradiar hacia la región glútea, ¿sí? E inclusive mucho más abajo si es que hay afección del nervio ciático. Pero también hay que realizar una examinación, obviamente, de las caderas, ¿sí? Porque también hay estructuras que pueden inflamarse con la actividad física. Se conoce como bursitis del trocánter, el dolor a los lados de la cadera, en las prominencias que se logran palpar a los lados de la cadera, y eso se debe tratar con medicación antiinflamatoria, igualmente, como les repito y como he sido bastante insistente, con fisioterapia, porque eso nos ayuda de una manera más rápida a recuperar. Excelente, doctor Silva. Bueno, nosotros le agradecemos a usted por su tiempo, por acompañarnos en el programa. Nos ha dicho usted muy claramente que las personas necesitan rehabilitación, usualmente fisioterapia. Sabemos, doctor, que usted tiene un centro biokinético muy especializado que tiene láser, magnetos, ondas de choque, ozono, y todo eso son terapias coadyuvantes para mejorar una lesión. Doctor Silva, ¿dónde le podemos encontrar? La gente nos está preguntando. Bueno, sí, yo tengo mi consultorio en un centro médico que se llama Biokinética, y tenemos pues nuestro consultorio de especialidad, y obviamente el complemento con la terapia física. Esto queda en la Inglaterra, en la N3071 y Cueri Caicedo. En caso de que requieran, pues podrían comunicarse al 250-1212 a la extensión 101, y con todo gusto les podremos ayudar. Excelente, excelente, doctor Silva. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy con este tema tan importante como las lesiones en el deporte. Les agradecemos a todos los radioescuchas y les invitamos a que nos escuchen el día de mañana un tema sumamente importante, el cáncer de mama. Hasta luego, les agradecemos y un buen jueves a todos. Frecuencia Médica. Sintonizados con su salud, llevamos el doctor a su casa. Pública FM, más bienestar. Conducción, doctor Esteban Ortiz Prado. Producción, Ivette Paucar. Un programa de Pública FM. En Azuay, 105.3. Pública FM. Inicia la publicidad. Todos merecemos nacer en un hogar lleno de amor y valores, que nos permita desarrollarnos como personas y como profesionales, en una sociedad que nos incluya y que no nos deje solos, para que lleguemos a viejos y podamos disfrutar de cada segundo al máximo. El Gobierno Nacional está implementando